Vamos ahora a continuar con la mesa redonda que tenemos prevista, que va a tratar sobre el tema de los comedores escolares, la alimentación vegetariana vegana en los comedores. ¿Vale? Yo me atrevería a decir que es el acto central, el evento central de nuestro congreso, porque cuando lo incluimos lo hicimos con mucha ilusión y además contamos con la presencia de la Secretaría Autonómica de Salud Pública, a la cual le agradecemos que haya venido, más estando en campaña electoral, que sabemos que tiene muchas obligaciones, ¿no? La idea de organizar esta sesión era un poco pues, traer la problemática que tenemos las familias con niños vegetarianos y veganos de cara al dejarlos en los comedores escolares, porque a nivel legal de la legislación no contempla en estos momentos la obligación de que los centros ofrezcan opciones vegetarianas y veganas. El único sitio donde está regulado en estos momentos en Euskadi, que fue por la presión de un grupo de familias que al final consiguieron que se regulara. Pero en el resto del Estado no es así. Y nosotros desde la UB estamos trabajando ya unos años para pedir este cambio, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana. Hemos empezado por aquí, pero lógicamente es algo que es una problemática de todo el país y que pensamos que tenemos que ir dando pasos en todo el país, ¿no? Entonces, un poco, como digo, tenemos aquí la presencia de diferentes colectivos que van a exponer también la problemática a la que nos enfrentamos. Es un problema real. Cada vez hay más familias, más personas vegetarianas y veganas en España, y esto no es un capricho, es algo que es una necesidad y la Administración tiene que tomar cartas en el asunto. Así que, bueno, Alejandra va a moderar un poco las intervenciones y cuando quieras. Gracias. ¿Se me oye bien? Muy bien. Muchísimas gracias, David, por esta introducción y muchísimas gracias a todas las ponentes por estar aquí hoy. Yo creo que desde la UB estamos especialmente contentas de haber reunido a los representantes de diversos colectivos, ¿no? Creo que forma parte del cambio y lo que nos gustaría es que este congreso también sea un espacio seguro para poner de relieve pues, esta problemática y buscar soluciones conjuntas. Dicho esto, antes de presentar a cada ponente y dar turno de palabra, me gustaría muy rápidamente presentar una campaña que desde la Unión Vegetariana hemos lanzado muy recientemente y lo que buscamos sobre todo con esta campaña es contar con vuestras experiencias como familias, tanto positivas como negativas, que nos contéis cómo es vuestro día a día en los coles y vuestras peleas locales para conseguir pues que vuestros hijos e hijas no estén discriminados por razones éticas y que todos pues se nos trate de manera equitativa. Por favor, si podemos poner el vídeo, os lo agradecería mucho. Muchísimas gracias. Así que os animamos a visitar nuestra página web donde estamos recolectando toda esta información y esperemos poder darle un uso útil. Dicho esto, procedo a presentar a las ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, como sabéis, tenemos a Ofelia Gimeno, Secretaria Autonómica de Salud Pública del Sistema Sanitario Público. Muchísimas gracias, Ofelia, por estar aquí. Contamos también con Inma Girba, vocal de Restauración Colectiva y Sostenibilidad Alimentaria de Codinucova. Además, tenemos a Solán Godoy, de FAMPA Valencia. Y contamos también con Rosa Mas González,
delegada de FEUME en la Comunidad Valenciana. Y para cerrar la mesa nos acompaña Nerea Alarcón Cabezas, de la plataforma Esbeco. Muchísimas gracias a todas. Ofelia, tienes la palabra. Sé que vas a tener que irte después de la intervención. Te agradecemos muchísimo la presencia y adelante. Bueno, pues muchas gracias. ¿Lo tengo encendido? Ahora sí, ahora sí. Vale, casi que me voy a levantar. Estaré más cómoda y lo veo más. Bueno, bon dia a totes y a todos. Buenos días. Bueno, pues pido disculpas, aunque ya me ha disculpado ella, me tengo que ir. Me encantaría quedarme aquí a oír toda la mesa, pero al final la agenda me hace que me tenga que ir. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar citando algunas cifras que son que, bueno, en menos de 50 años, en todo el mundo hemos casi triplicado los datos de obesidad. En 2023, a finales de 2023, hay una previsión de que 50 millones de personas en el mundo mueran por hambre. También con el 50 podemos hablar que en la Comunidad Valenciana tenemos unas cifras de, bueno, tenemos un 50% aproximadamente de sobrepeso en la población adulta. Y en las personas jóvenes, bueno, infanto-juvenil, entre 2 y 17 años, tenemos un 25% ya de personas con sobrepeso. Bueno, pues con estas cifras y por muchos más motivos, pero estas son unas cifras que para mí me llamaban mucho la atención, y siendo que la administración, la política, al final tiene que tener un papel clave para facilitar que todas las personas tengan acceso a alimentos saludables y sostenibles, pues bueno, pues os voy a presentar lo que hemos hecho, lo que es parte de lo que estamos haciendo durante estos 4 años. Bueno, pues lo he titulado Avanzando en alimentación saludable y sostenible para ganar salud. Bueno, pues como punto de partida, por poner un punto de partida, porque está claro que podíamos retroceder muchísimo más, pero bueno, ya tenemos una estrategia NAOS del año 2011, donde ya habla de la importancia de una alimentación saludable, sostenible y del ejercicio físico, y que hay que adoptar medidas para prevenir la obesidad. Luego tenemos el 4º Plan de Salud en la Comunidad Valenciana, que ahora ya tenemos otro, donde habla de que la alimentación es un determinante de salud de las personas. Por eso una alimentación saludable, sostenible, equilibrada, va a evitar que aparezcan enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2. Y bueno, por eso se hizo en el 2018 un decreto de alimentación sostenible que está en vigor, claro, que el ámbito de aplicación era los centros de la Generalitat Valenciana. También teníamos elaboramos la guía de menús escolares de 2018, donde aquí hablamos de frecuencia de consumo y cantidades para la elaboración de menús. Es una guía que a mí me parece ahora muy poco atrevida, pero es verdad que cuando se hizo era pues bastante avanzada para lo que había en el resto del Estado. Y por otra parte, tenemos la parte de que contribuye a agricultura, es el plan de producción ecológica de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues desde 2016 estamos realizando una evaluación nutricional de los menús escolares y que lo tenemos en nuestro plan de seguridad alimentaria. También hemos sido pioneras en la Comunidad Valenciana en esto. Y bueno, venimos a evaluar unos 500 comedores escolares al año desde 2016. Bueno, pues con estas cifras hemos visto, a pesar de esta evaluación de menús, hemos visto que hemos avanzado muy poco. En estos años que llevamos con la evaluación hemos avanzado muy poco y seguimos teniendo un problema con, bueno, pues lo veis, con el cumplimiento de verduras, hortalizas y fruta fresca. Aún tenemos un cumplimiento en 33%. Y ya hemos mejorado en lo que es el cumplimiento de legumbres, lácteos, etcétera. Bueno, empezamos también en 2022 a hacer esta evaluación nutricional en centros sociosanitarios porque es un hecho también que en los centros, sobre todo gente de personas mayores, muchas veces
llegamos a la desnutrición de los mayores porque ven dietas que no son apetecibles, están, claro, en un entorno que en principio no es el entorno familiar en el que estaban. Entonces, bueno, pues nos hemos puesto a evaluar también esos menús de los centros sociosanitarios. Bueno, pues con todo esto veíamos que aún así no íbamos avanzando. Por eso ya dimos un paso en 2019, la secretaria autonómica anterior a mí, Isaura Navarro, mientras yo estaba directora general de Salud Pública, pues ya decidimos que había que dar un paso adelante y ser más ambiciosos y abogar por un decreto que derogara el de 2018 y que abarcara mucho más. Bueno, pues montamos una mesa intersectorial que lideraba la Secretaría Autonómica, donde participaba Consellería de Sanidad, Consellería de Agricultura, la de Políticas Inclusivas, Consellería de Educación, entidades como Mensa Cívica, el Colegio de Nutricionistas de la Comunidad, Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CERA y Justicia Alimentaria. Bueno, esta es una de las últimas veces que nos reunimos. Bueno, pues seguimos avanzando en salud y aparece la Estrategia de Salud Pública que aprobamos en la Comisión de Salud Pública, a la cual pertenezco a nivel estatal del Consejo Interterritorial de Salud, y aquí, una vez más, dice que la alimentación saludable y el suministro de comida adecuado desde el nacimiento son factores que van a determinar la salud y el bienestar de las personas, con lo cual hay que trabajar aquí. Nuestro quinto plan de salud, que está publicado del 2022, afianza esto. Luego aparecen las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles del Ministerio de Consumo, que están basadas en evidencias científicas. No es algo que se le haya ocurrido al Ministerio, sino que hay un comité científico en AESAN que es el que da esas pautas y a partir de ahí aparecen las recomendaciones dietéticas. Y luego aparece nuestro segundo plan de transición agroecológica de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues seguimos avanzando en ECO y en este segundo plan de transición agroecológica se lanza con la idea de que hay que incrementar el número de cultivos ecológicos en la Comunidad Valenciana, que hay que incrementar el número de operadores y que hay que fomentar el consumo de alimento ecológico en la Comunidad Valenciana y evitar que el producto que producimos aquí salga de nuestras fronteras. También otras cosas por evitar la huella de carbono. Bueno, pues una de las cosas temas que promueve esta transición ecológica, este plan, es el fomento de mercados locales agroecológicos, los canales cortos. También habla de que hay que regular la comida en los centros públicos, bueno, que conviene regular con alimentos ecológicos y de proximidad. Y luego habla también de la compra pública verde. Bueno, pues seguimos avanzando en iniciativas de la Comunidad Valenciana. Os hablaré enseguida de lo que son los ecocomedores. El Hortacuina, que es una forma de facilitar el acceso del producto local y de proximidad a los comedores, a las cocinas de los centros escolares. La Ecotira en Mercavalencia, que es el mercado donde los agricultores de producto ecológico directamente venden su producto a los comedores. El proyecto GOSA, el Health for You Kids, que ahora explico un poco, el School Food for Change, la PP Escola Salud, un proyecto entre el Ayuntamiento de Valencia y el Hospital General Universitario para prevenir la obesidad. Y luego incorporamos también dietistas nutricionistas en salud pública en número de 6, que aunque parece poco, partíamos de 0, con lo cual... Y el compromiso de contratar y llegar a la cifra de un dietista nutricionista por 50.000 en la Comunidad Valenciana, que como mínimo partiremos de 100. Esto refleja el compromiso que tiene la Comunidad Valenciana en avanzar en una alimentación saludable. Bueno, pues los ecocomedores, ecomenjadors en Valencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues estoy con el punto no me hace falta. Los ecocomedores lo que pretendemos es que a partir del comedor escolar transitemos a un modelo de gestión sostenible y saludable en los comedores colectivos en centros públicos para generar más salud
incrementar el consumo de producto eco, producto local, fresco y de temporada, y concienciar sobre el consumo responsable. Por supuesto, reducir los desperdicios. Bueno, esto voy pasando. Esto es la reunión que tuvimos el Gobierno de Canarias con la Generalitat Valenciana. Estuvimos, bueno, la consellera de Agricultura y yo, bueno, y más gente de la Consellería de Agricultura, nos reunimos con Canarias porque ellos querían conocer, no sé si hay alguien de Canarias aquí, ellos querían conocer lo que estábamos trabajando aquí en alimentación saludable, y nosotras queríamos conocer su proyecto de ecocomedores, que la verdad es que van muy avanzados y es un sistema, nos encantó. Bueno, pues os voy a contar ahora, dejo un poco la idea del decreto y os cuento un poco el School Food for Change, que es un proyecto europeo en el que estamos inmersas desde la Comunidad Valenciana. Es un proyecto que va a tener una duración de 4 años. Y bueno, pretendemos crear un impacto en las escuelas y su entorno para que sean catalizadoras de un sistema de alimentación más saludable y sostenible. En este proyecto participan todas esas marcas rojitas, que igual no las leéis, son ciudades europeas que participan, gobiernos de los ayuntamientos. Como gobierno regional participa la Dordoña francesa y la Comunidad Valenciana. Solamente participamos 2 gobiernos regionales. Bueno, y aquí hay un grupo de coordinación que una vez más está coordinada Consellería de Sanidad, Agricultura y Consellería de Educación. Mensa Cívica actúa como el National Lead Partner. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy ambicioso, pero lo vamos a cumplir, que es implementar dietas más saludables y sostenibles en al menos 3.000 escuelas de 12 de los países de la Unión Europea. Ejes principales: compra pública, gastronomía y nutrición. Tenemos que formar en una dieta de salud planetaria y un enfoque integral de la alimentación en la escuela. Integrar la alimentación en el proyecto educativo, porque es la forma que realmente esto se quedará y llegará mejor a todo el alumnado y a sus familias. Bueno, pues voy pasando porque no quiero que sea... ahí tenemos ya colegios que están participando, han empezado, cada uno lleva una velocidad, pero han empezado a desarrollar y la verdad es que van muy avanzados. Bueno, pues el objetivo es lograr dietas saludables y sostenibles, reducir obesidad y otras enfermedades crónicas, incrementar la educación alimentaria, mejorar el estado de salud de la población, sensibilizar sobre la elección que la elección saludable y sostenible en alimentos, y hacer que los sistemas alimentarios sean sostenibles. Otro de los proyectos que os había hablado antes es un proyecto de intervención en barrios vulnerables para reducir la obesidad, porque una cosa que no he comentado, pero que conocemos también todo el mundo, es que el sobrepeso es el doble, los datos de sobrepeso y obesidad son el doble en los hogares que tienen menor renta económica y menor nivel cultural y educativo, con lo cual hay que actuar también desde esa perspectiva social. Bueno, pues hemos elegido unos barrios por vulnerabilidad, por asociaciones que son más proactivas, y ahí estamos empezando a trabajar. Vuelvo al decreto y os cuento por dónde vamos. Vale, pues lo hago súper rápido. Bueno, pues el decreto en un principio era muy ambicioso, queríamos abarcar a toda la educación infantil, perdón, a toda la educación, pero al final seguramente nos vamos a quedar solamente en la pública porque Abogacía pues nos ha restringido el ámbito. Esto es todo el ámbito de aplicación, son todos los centros de la Generalitat Valenciana, nos basamos en la dieta mediterránea, por supuesto. Garantiza expresamente en el decreto la igualdad en la diversidad alimentaria por razones éticas, culturales, religiosas. Todas las personas tienen que tener garantizado el menú que quieran en los centros de la Generalitat Valenciana. Bueno, hay unos alimentos restringidos, al final, bueno, nos basamos en la dieta mediterránea, que pretende siempre incrementar el consumo de verdura, fruta fresca, consumo de... ¿Es porque corté ya? Ah, vale. Bueno, y la idea es la entrada gradual en el decreto
Y bueno, voy a prisa porque ya no me da tiempo, pero bueno, la idea es entrar gradualmente a incrementar cada vez más el producto de proximidad, el producto eco. Por supuesto, estamos hablando, como decía AESAN, de reducir el consumo de carne. Incluso el informe este de AESAN decía que el consumo de proteína animal puede ser de 0, podemos partir de 0 raciones al día. Y bueno, esto también es muy importante, la compra pública, porque pretendemos que la calidad nutricional esté garantizada como mínimo en un 30%, en los pliegos en un 30%, también la calidad social, que el criterio económico no sea lo más importante a la hora de hacer contratos con las empresas que van a trabajar con los comedores escolares, y el criterio medioambiental, porque tenemos claro que es una sola salud, que al final cualquier problema medioambiental va a afectar, o problema animal va a afectar a la salud de las personas. Y bueno, pues ya está. Estos son los anexos donde ahí vienen determinadas las características concretas que queremos de menú, por supuesto, donde ha participado el Colegio de Nutricionistas Dietistas, no nos lo hemos inventado nosotras, está adaptado a edades, a condición de las personas a las que van a... Bueno, y todo deprisa al final para acabar. Pues ya está, muchas gracias. Esto es mi pueblo, ¿eh? y las naranjas son mías, además. Disculpa que haya ido tan a prisa, pero es que... Ahora sí, ya se me escucha bien. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Gracias por esta presentación. Yo creo que ya se está poniendo de relieve que los sistemas alimentarios, que tenemos que ir hacia un sistema alimentario sostenible, que es ahora nunca y que cada vez las instituciones sí que están tomando conciencia y se están involucrando más. Sí que es cierto que todavía queda un largo camino o un poco... Bueno, menos que en el pasado, pero todavía queda mucho por avanzar, la posibilidad de que las personas que así lo soliciten pues tengan su menú vegano, vegetariano en las escuelas, ¿no? O sea, sí que se ha avanzado bastante, las instituciones tienen más apertura que antes, ya que la alimentación está tomando más relieve, pero todavía nos queda salvar ese paso, ¿no? Para que las personas como nosotras pues podamos ver nuestros derechos garantizados y contar con representantes de las instituciones como tú aquí en este foro nos abre ya muchas puertas para que este camino se haga realidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Doy paso a Inma Girba, ella es vocal de Restauración Colectiva y Sostenibilidad Alimentaria de Codinukova. Muchísimas gracias, Inma, y adelante. Y muchísimas gracias, secretaria, por estar aquí. Pues nada, buenos días, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí para hablar sobre todo de salud a través de la alimentación en los niños y niñas, que realmente esto es una inversión para su futuro, una inversión en salud para su futuro. Entonces, bueno, yo represento a Codinukova, mi nombre es Inma Girba y soy vocal de Restauración Colectiva y Sostenibilidad Alimentaria del Colegio Oficial de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Y desde que empecé mi carrera profesional, pues ya empecé en colectividades, pues bueno, en un hospital, después pasé a elaborar menús de centros de residencias, colegios, etcétera, y han ido pasando los años y me he ido enfocando siempre en comedores escolares al máximo. Entonces, bueno, seguro que esta imagen ya la conocéis, os resulta familiar, pero bueno, por resaltar que bueno, en el informe de Green Revolution, la edición de 2021, que es el último que se hizo, refleja el aumento en dietas pues con menos productos de origen animal y más productos de origen vegetal, y concretamente veganas y vegetarianas, pues con respecto al primer informe y al segundo, que fue en 2019, podemos encontrar podemos concluir que con respecto a 2019 y según el informe de 2021,
Ha aumentado en un 34% el número de personas mayores de 18 años que comen más alimentos de origen vegetal, ¿no? o ingieren alimentación vegetariana y vegana. Bueno, ¿en qué nos hemos centrado o en qué consiste el trabajo del Colegio de Nutricionistas y de los nutricionistas, por tanto, en temas de, sobre todo, restauración colectiva aplicado a menús escolares? Pues bueno, nosotros participamos, como ha comentado la secretaria, participamos en la elaboración del anexo 1 de la guía de los menús para comedores escolares. El anexo 1 era pues los ejemplos de los menús. Digamos que la guía explica pues, una serie de cosas que ahora veremos y nosotros digamos que lo aplicamos en la práctica aportando unos ejemplos de menús. Eran un menú de 10 días, ¿vale? 2 semanas escolares de lunes a viernes y adaptado a 4 grupos diferentes de edad, porque bueno, la etapa escolar es bastante larga, de los 4 hasta los 16, 17 años. Y bueno, pues hay que adaptar las cantidades, obviamente, porque los niños y niñas van creciendo y hay que adaptar para que no haya deficiencias en ningún nutriente. Entonces, resaltar que cada semana sí que pusimos un día de menú sin alimentos de origen animal. Y todo el menú está basado en productos frescos y sin ningún tipo de productos procesados. Esta guía, supongo que la conoceréis, pero bueno, es para que sirva de recomendaciones y de guía, como su propio nombre indica, a las empresas de restauración colectiva y personas que se encargan de elaborar este tipo de menús. Dentro de la guía existe estos 12 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para los menús en la infancia y la adolescencia, y en el punto 4 explica que las carnes grasas y los productos cárnicos deben limitarse y el pescado y las aves de corral o la carne magra son alternativas interesantes. Una buena combinación de legumbres puede ser ocasionalmente un buen sustituto para la carne y pescado. Esta guía es de 2018 y las recomendaciones son un poco anteriores, me parece. Bueno, no lo veo bien, pero bueno, es cierto que hoy en día, en 2023, pues bueno, sabemos o aplicamos como unas pautas más estrictas en este sentido. Sin embargo, esto es un muy buen comienzo, digamos, comparando la guía que había anterior de comedores. Este punto de recomendar reducir el aporte de carne y de proteínas de origen animal en favor de las legumbres, pues ya era un paso bastante importante, sobre todo si lo miramos desde el punto de vista de la confección de menús para colectividades y en concreto en comedores escolares de todo el sector que trabaja en esto, ¿de acuerdo? Si miramos echamos la vista atrás a 10 años atrás y vemos los menús que había en los comedores, por lo menos yo hablo de la Comunidad Valenciana, que es el ámbito que más conozco, ¿no? Pues ha habido un gran avance en cuanto a que son más saludables en general. Entonces, quiero decir que esto a lo mejor se nos queda un poco corto, como nutricionistas se nos queda un poco corto esta recomendación, pero es un avance porque es una recomendación general a todo el sector. Imaginaos que personas o empresas que no aplicaban ningún tipo de criterio de este tipo, pues ya tienen ahí unas pautas para empezar a dirigirse hacia ese camino. También esta guía incluye una tabla en la que se sugieren combinaciones de alimentos de origen vegetal para hacer una complementación proteica adecuada, ¿no? Que como ha comentado el compañero Borja al principio de la mañana, con el tema de las proteínas, pues no, si tomamos una alimentación sin proteína animal, ¿no habrá problema con las proteínas? Pues no, porque con vegetales perfectamente podemos complementar esos aminoácidos que necesitamos para cubrir nuestras funciones metabólicas. Y bueno, esta tabla refleja las raciones de cada grupo de alimentos, pues carne, pescado, cereales, verduras, hortalizas, frutas, que tenemos que incluir, o se recomienda incluir en los comedores escolares, tanto por semana, ¿vale? Por una semana de 5 días, como por un mes entero, que son más o menos 20 días,
¿de acuerdo? Esta guía la podéis encontrar en Internet, ponéis guía para los menús en los comedores escolares 2018 y os la podéis descargar gratuitamente por si alguien quiere mirar más a fondo. Entonces, aquí también resalto que con respecto a la anterior guía, que había también una tabla similar de recomendaciones, se resalta el consumo de legumbres en como mínimo 2 veces por semana. 2 veces significa 2 raciones completas, 2 platos principales o equivalente, ¿vale? No está aquí, pero también tenemos una tabla de gramos que corresponden a cada ración de cada grupo de alimentos. Pues una ración de legumbres, según el grupo de edad, pues serán o 50 gramos, o 70, o 80, o lo que sea, ¿vale? Entonces, es a esa ración completa lo que se refiere esta tabla, ¿no? 2 raciones completas de legumbres como mínimo por semana y lo mismo de carne, ojo, como máximo, ¿vale? Perdón, como máximo 2 raciones de carne a la semana, que en la guía anterior eran más cantidad y de legumbres pues no pedía tanto, entonces es un cambio significativo. En la otra normativa en la que nos basamos para elaborar los menús para los comedores escolares, que también la ha estado comentando Ofelia, es el decreto 84 de 2018 de fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros de la Generalitat Valenciana. Y este decreto pues, fomenta eso a través de una alimentación, de una serie de compras que deben hacer los centros de productos de temporada, locales y frescos, pues poder abastecer así los centros que dependen de la Generalitat Valenciana con una alimentación más saludable y sostenible. Entonces, el resumen del extracto de lo que nosotras podemos aplicar como dietistas nutricionistas a la hora de elaborar los menús en comedores escolares es que este decreto controla los productos envasados, porque bueno, también está dirigido a las máquinas de vending, este decreto, entonces controla, porque sí que pone unas especificaciones de cuántos gramos de grasa o de proteína, de azúcares, como máximo deben incluir los productos envasados por cada 100 gramos. Claro, esto solamente lo podemos controlar ahí en envasados. Y luego sí que fomenta el producto fresco, local, ecológico y de temporada y proximidad de aquí de la Comunidad Valenciana. Entonces, eso sí que lo aplicamos en la medida que nos es posible a dietistas nutricionistas siempre en los menús de los comedores escolares. También ha comentado la secretaria este informe del mes de julio de 2022 sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y de actividad física que elaboró el Comité de Expertos de la AESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que consta de un panel de más de 20 expertos en la materia, y quiero resaltar esto con respecto a las legumbres. Se recomienda un consumo de al menos 4 raciones a la semana hasta llegar a un consumo diario, para así poder reducir la ingesta de proteínas de origen animal y el consumo de cereales no integrales. Es decir, que poco a poco sí que se van integrando algunas medidas en diferentes leyes o decretos o guías de recomendaciones para que los menús puedan ser más saludables, porque esto hace un menú más saludable, también más sostenible. Y ahora viene cuando nosotras, dietistas nutricionistas, con todo lo que hemos estudiado en la universidad, con toda la legislación que tenemos y con toda la coyuntura de elaborar menús para comedores escolares, las dificultades que nos encontramos. Y con esto voy a terminar, no quiero extenderme más porque sí que estaría bien que hubiese debate y pudiésemos hablar de todo esto. Entonces, la primera dificultad es, encontramos dificultades para cubrir los requerimientos nutricionales que la guía que hemos visto de comedores recomienda, o está basado, todo eso está basado al final en estudios científicos. Entonces, con los medios que a veces contamos para hacer los menús escolares de empresas de catering o centros concretos, presupuestos, etcétera, a veces nos resulta muy difícil cubrir los requerimientos solo con legumbres, ¿vale? Concretamente de proteínas, sin tener acceso muchas veces a productos texturizados o tofu o similares, ¿vale? No me refiero a productos, como antes ha comentado una compañera, sustitutos de la carne o como si fuera carne, sino simplemente hay veces que conseguir una soja texturizada o guisante texturizado para sustituir, por ejemplo, una carne picada en una boloñesa, es difícil de que la empresa o el centro para el que trabajamos
se ha proveído de esos alimentos para incluir en los menús y reducir la proteína de origen animal y que no sea siempre solo sustituida con legumbres, en plan guisos o guarniciones. También otra cosa que no le he puesto, pero sí que la quería comentar, es que muchas veces pues lo suyo sería hacer pues albóndigas con legumbres y no sé qué, o hamburguesas, o sea, digamos elaboraciones más caseras, que esto casi nunca se puede hacer por problemas de falta de personal o falta de manos para elaborar todos estos platos que son más laboriosos y para tantos comensales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces si solamente contamos con legumbres para cubrir ese requerimiento, la ración que tenemos que poner de legumbres para las edades infantiles es demasiado grande para lo que comen de normal, porque es otro grupo de alimentos, las legumbres, que sobre todo las alubias y los garbanzos no son muy bien aceptados o son peor aceptados, por ejemplo, que las lentejas, y sin embargo las alubias y los garbanzos tienen una proteína de mejor calidad sin tener que complementar con ningún otro alimento. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, las raciones resultan muy grandes pues porque no tienen mucho éxito. A lo mejor los niños no comen tanta cantidad o no todos o lo que sea, y nos podemos encontrar con ese tipo de dificultades. En segundo lugar, la desconfianza de la clientela y los comensales en el valor nutricional de un menú vegano. Cuando digo la clientela me refiero a... Inma, disculpa, Inma, tenemos que ir vale, cortando. Perfecto. Gracias. Pues bueno, clientela es pues empresas que nos contratan para hacer los menús, o en general las familias o el colectivo del comedor escolar. Obviamente no las familias que tienen interés en este tipo de menús, que están perfectamente informadas de que el valor nutricional es perfectamente adecuado si están bien elaborados los menús y bien equilibrados, revisados por especialistas. También, dietistas nutricionistas, al final hemos estudiado la carrera de dietética y nutrición y tenemos conocimientos de tecnología culinaria y de preparaciones de cocina y tal, pero no somos cocineros y cocineras. Entonces, muchas veces tenemos carencias en formación culinaria para elaborar platos que resulten apetecibles y sean fáciles de implementar en grandes cocinas o en comedores para muchos comensales. Pues a veces no tenemos tantos recursos, sí que estudiamos muchos cursitos, etcétera, aparte de nuestra carrera, pero al final no somos cocineros y cocineras cada día trabajando en una cocina con los fogones. Entonces, esto también a veces son carencias. Y por último, la falta de apoyo a menús vegetarianos y veganos con la normativa actual, que vemos que va avanzando, pero bueno, muy poco a poco. Esperemos que el decreto nuevo tenga ahí un apoyo en esto. Pues nada, muchas gracias y ya paro. Muchísimas gracias, Inma. Gracias. Gracias por esta presentación. Tengo la sensación que las herramientas, el conocimiento está ahí, ¿no? Y que todas de alguna forma queremos que esto suceda, pero nos falta todavía dar ese empujón, ya sea de un lado u otro, para que al final pues estas opciones vegetales sean una realidad. Muchísimas gracias y damos paso a Solán Godoy de FAMPA Valencia, para que pues ella nos dé un poco su visión. Recordaros a los ponentes que tenéis 10 minutitos y que voy a ir cortándoos a tope. Gracias. Vale. Bueno, quería agradecer a la Unión Vegetariana por la invitación a la Federación de Madres y Padres de Alumnos. A ver, esencialmente hay varias reivindicaciones que tenemos y que en las que en los últimos años se ha ido avanzando, como fueron comentando las compañeras, pero hay objetivos que todavía no se han alcanzado para llegar a tener un menú saludable y sostenible en todos los comedores escolares de la Comunidad Valenciana. Un requisito indispensable sería que todos los comedores pudiesen tener una cocina propia, que no es posible en muchísimos centros, para garantizar que lo que comen nuestras hijas y nuestros hijos sea producto saludable, sea sostenible, sea de cercanía y no nos veamos con que al no tener cocina propia, pues los menús son de fuera, entonces ya sabemos que son productos procesados, congelados y no es detrás de lo que vamos. También es verdad que para garantizar que el menú se mantenga en un precio, hoy por hoy cada vez
es más complicado porque el precio es 4,25 por alumna. ¿Se escucha? Vale, sí. Y últimamente, evidentemente, todos los precios están disparados, entonces cada vez es más difícil que esto se mantenga sin precisamente quitarle calidad a la alimentación y al menú del alumnado. Un objetivo que tenemos o sea, desde el que al que vamos las familias es garantizar la gratuidad del comedor escolar. Que en España hay un nivel de pobreza muy alto, cada vez va a más, y el hecho de garantizar la gratuidad en los comedores escolares pues sería asegurarnos que un gran porcentaje de la ciudadanía infantil pues tuviese como mínimo una comida asegurada al día. Hay un informe de Save the Children que precisamente, un estudio que está muy bien, que precisamente, si lo queréis consultar, está en la web de Save the Children, que es garantizar comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de pobreza. Y hay varios puntos que hay que destacar. Por ejemplo, que también ya se ha comentado, es que la obesidad infantil es muy alta en España y que la COVID-19 ha aumentado la inseguridad alimentaria. Y es verdad que dentro de las familias con o sea, que están en riesgo de pobreza o con un menor ingreso económico, se sabe que están los mayores porcentajes de obesidad infantil. Después sabemos que ir al comedor escolar mejora la alimentación, la salud y el éxito educativo de niñas y niños y también de las y los adolescentes. Está claro que con una alimentación adecuada se rinde mejor en el ámbito escolar y bueno, luego en el ámbito académico, universitario y después en la etapa adulta en nuestros trabajos. Bueno, que a nivel europeo se tiene que garantizar el comedor escolar gratuito, que es uno de los 6 servicios claves a garantizar a toda la infancia vulnerable en la Unión Europea. En este sentido, se sabe que por medio de la Garantía Infantil Europea, que se aprobó en junio de 2021 en el Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a garantizar a toda la infancia en situación de vulnerabilidad el acceso a 6 servicios claves: educación infantil gratuita, educación básica y actividades extraescolares gratuitas, atención sanitaria gratuita, comedor escolar saludable y gratuito, nutrición saludable y vivienda adecuada. Está claro que estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos de momento, pero es a lo que se apunta. Otro punto muy llamativo y que queremos revertir desde la educación pública es que hay muchos más usuarios de comedor escolar en la escuela concertada y privada que en la pública, sobre todo en la educación secundaria obligatoria. Las ayudas de comedor escolar son insuficientes a nivel estatal. Y sabemos que, a diferencia de otras becas, las ayudas de comedor escolar solo son un derecho subjetivo por estar escolarizado en otro municipio, no por renta baja. En este punto sí que me gustaría especificar que la LOE, la Ley Orgánica de Educación, establece la obligación de proporcionar el comedor escolar gratuito a aquellas y aquellos estudiantes de educación obligatoria que acuden a un centro educativo en otra localidad, sin distinción de situación económica o de vulnerabilidad. Las llamadas ayudas individualizadas obligatorias, sin embargo, no establece lo mismo para quienes por razones económicas tienen dificultades para acceder, aunque tiene las competencias para establecer las normas básicas. El Estado
ha renunciado hasta ahora a establecer un nivel mínimo de renta común para acceder a las ayudas de comedor escolar. En 2018, que ya se nombró varias veces, se decidió incluir una excepción explícita en el Real Decreto que regula las becas y ayudas de forma que a las convocatorias de ayudas de libros, transporte y comedor no le aplican los umbrales de rentas estatales. Cada comunidad autónoma y ayuntamiento fija sus requisitos de renta para recibirla sin una garantía mínima. Es que no me quiero alargar mucho en cada punto. Vale. Otro punto muy importante a destacar es que solo 1 de cada 10 institutos públicos de secundaria tiene servicio de comedor. En todos los niveles educativos, este servicio se ofrece con más frecuencia en centros concertados y privados, que es un punto que destaqué antes que nos gustaría revertir. Que en los públicos, a pesar de que estas últimas escolarizan a la mayoría del alumnado vulnerable. El caso más grave es en los centros de secundaria, donde menos de 1 de cada 10 institutos públicos ofrece comedor, mientras sí la tienen 9 de cada 10 centros privados que ofertan educación secundaria obligatoria. Esto significa que las adolescentes de 12 a 16 años que acuden a centros públicos no tienen en su mayoría ni siquiera la posibilidad de acceder. Esto podría explicar enormes diferencias de uso del comedor entre educación pública y privada en la ESO, que es 1,9% frente al 25,2% de la concertada. Los últimos datos disponibles todavía no reflejan el impacto de la COVID-19. Las restricciones de seguridad pueden haber afectado a este servicio, según el sondeo de Cole Seguro durante el curso 2020 y 2021. En el 14% de los centros educativos de España, las familias indicaban que el servicio de comedor escolar había sido suprimido. En la Comunidad Valenciana, un dato muy importante es que durante la pandemia lo que sí se intentó mantener es a las familias que tenían beca de comedor, se puso un cheque para que lo pudiesen cobrar, pues todas aquellas familias que estaban becadas y se mantuviera. Sí que se sabe que el índice de familias que pudieron acceder igualmente sigue siendo muy bajo. Toda esta temática es una oportunidad enorme en la cual invertir los fondos europeos. Hay una oportunidad para cambiar la situación. En este momento se están programando el destino de los fondos estructurales europeos para el periodo hasta 2027. Ya sabemos que estamos en etapa de elecciones. Entre esos fondos está el Fondo de Ayuda para las Personas Más Necesitadas, que es el FEAD, que ahora formará parte del Fondo Social Europeo Plus. Estos recursos se destinaban en España a financiar el reparto directo de alimentos a las familias, un enfoque con posibles efectos estigmatizantes y que se ha acordado replantear hacia opciones más inclusivas. El comedor escolar podría ser una opción interesante. Por otra parte, se está decidiendo la programación 2021-2027 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que este es el FEDER, que financia infraestructuras. Las comunidades, en este punto entraría lo que comentábamos de las cocinas en los comedores. Las comunidades autónomas tienen una oportunidad para invertir en instalaciones de comedor y cocina en los centros educativos, especialmente en secundaria y en aquellas comunidades con una muy baja dotación de este servicio. Vale, perfecto. Así que, bueno, desde las familias, o sea, tenemos estas reivindicaciones, vamos detrás de estos propósitos y estamos dentro de otras asociaciones, como Justicia Alimentaria, que están trabajando en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Solán, gracias por tu intervención. Bueno, de tu intervención me quedo con algunos mensajes, ¿no? La necesidad del acceso a los comedores escolares, que no todas las familias lo tienen, las instalaciones dentro de los comedores escolares y
el precio, que no siempre es accesible, y tampoco la calidad. Es algo que tenemos que seguir, bueno, pues luchando y estando ahí al pie del cañón como los diferentes colectivos estamos intentando hacer. Muchísimas gracias, Solán. Voy a dar paso a Rosa Mas González, ella es delegada de FEUME en la Comunidad Valenciana y nos va a dar un poquito su punto de vista pues desde el colectivo de las familias de la sociedad civil. Vale, pongo allí, claro, sí. Voy pasando el power. Gracias. Bueno, FEUME es una asociación a nivel estatal que lucha por los derechos animales y por un menú escolar vegano en todos los centros, ya sean públicos, privados o concertados. Este es el origen. El origen en este caso fue una familia del País Vasco, en concreto la niña Izadi, que un día en el colegio pues, le explicaron de dónde provenían los alimentos y cuando llegó a su casa le preguntó a su madre si eso era cierto. A ver, aquí estaba el vídeo puesto, a ver si soy capaz de ponerlo. No, espera, era el anterior. A ver, aquí. Vale, pues después de... Bueno, creo que lo más largo, bueno, es igual. La cuestión es que ella en el colegio, este vídeo lo tiene ya publicado en las redes sociales, entonces ella pues llega a su casa, pregunta a su madre, ¿es verdad que los alimentos vienen de los animales, los van al matadero tal? La madre le dice, pues sí, evidentemente. Y entonces ella decide que no quiere seguir participando. Eso ocurre en muchos casos, es decir, muchas de las familias que ahora son veganas, el origen no han sido los padres, sino que han sido las niñas y los niños, que han visto un documental, han escuchado algo en el colegio, y cuando han llegado a su casa han dicho a su familia pues, que no querían seguir participando de todo esto. Una vez sabido, y Araís es la hermana pequeña, esta es una familia del País Vasco, y quería centrarme en del País Vasco porque ha comentado antes el compañero que allí sí que se ha conseguido que haya un menú vegetariano en las escuelas por ley. Sin embargo, esto sobre la gente vegana ha tenido un efecto no del todo positivo, porque se ve el vegetarianismo, o sea, la dieta que incluye huevos y lácteos, como una especie de paso intermedio, como un ni para ti ni para mí, y eso ha hecho que se utilice como para negar el menú vegano. Es decir, sí que se oferta sin problema el menú que incluye huevos y lácteos, pero el menú vegano es muy complicado en el País Vasco. ¿Por qué? Porque se oferta como diciendo, bueno, tú ya tienes... No exageres, no pidas más. Entonces aquí se encuentran las niñas y los niños con una gran problemática, porque muchas veces el menú vegano, o sea, el menú que incluye huevos y lácteos, lo incluye en todos los platos. Entonces es básicamente imposible, digamos, adaptarlo a una realidad de personas veganas. El menú vegano saludable, aquí no hace falta insistir, porque las compañeras lo han explicado perfectamente. Aquí hay informes médicos, doctoras. Sí que he querido poner una pediatra que se llama Miriam, porque ella sí que luego la incluye en muchas guías y en muchos estudios de los que se utilizan para certificar o para garantizar que el menú vegano es saludable, incluso en los escritos de administraciones públicas. Esto es lo que le pasaba al principio a esta familia, cuando ella decide que quiere ser vegano, si plantea el problema en el colegio, se encuentra con la incomprensión, que es lo que pasa siempre. Entonces, esto es la cosa absurda que tienen que hacer, es decir, ir tachando en cada uno de los menús que tienen en clase lo que las chicas no pueden comer. Entonces encontramos cosas muy absurdas, como que un día a lo mejor pues solamente han comido una ensalada y unas patatas, o una ensalada y una pieza de fruta. Eso a todas luces es un menú absolutamente inadmisible, porque saludablemente, desde el punto de vista saludable, no es correcto y desde el punto de vista nutricional todavía menos. Entonces, pues de luchar un tiempo, hacer reuniones, estas son las dos hermanas, después de bastante tiempo pues, insistiendo en el consejo escolar, en la asociación de padres y madres, al final lo consiguieron durante un cierto tiempo, pero al cabo de un tiempo volvieron otra vez a la situación anterior, pues a tener que tachar lo que las niñas no podían comer, lo que no se podían tener en el menú, pero esa era una cosa, ya digo, es una cosa absurda, además es una cosa discriminatoria. Entonces ya ellas pues, van haciendo publicaciones, la Castola, que es la escuela infantil, los de la espalda, nos quita el menú vegano. Y además esto da lugar a episodios de burla, da lugar a episodios de confrontación en el propio colegio, porque claro, cuando no se normaliza una situación y cuando se ve como algo raro, pues el siguiente paso suele ser situaciones de conflicto.
Es decir, no se ve como algo normal que una niña sea vegana en este caso, se ve como que la familia es conflictiva dentro del colegio porque está planteando problemas y está incordiando, por decirlo así, y eso hace que otros padres se adopten una actitud hostil hacia ellas, que además se transmite a los niños, y la cosa degenera en situaciones de discriminación, incluso de acoso, de bullying. De hecho, al final, toda esta situación que se dio en esta Ikastola ha acabado en demanda, como ya se veía venir, pues al final la cosa ha acabado en una denuncia en tribunales, es decir, al amparo de la Constitución, de que se garantiza la libertad ideológica y tal, porque estamos entendiendo que realmente cuando este tipo de discriminación, cuando no se normaliza un principio ético como el que tienen todas las familias veganas y además se da lugar a situaciones de acoso, de discriminación, de insultos, de burlas, esto entendemos que es una vulneración de derechos fundamentales, es decir, se supone que hay un respeto a la libertad ideológica de las personas que no se está cumpliendo porque se da una hostilidad hacia las personas que de alguna manera se manifiestan de una manera diferente. Además, aparte de que hay una libertad de conciencia que no está contemplada, también se está vulnerando un principio que es el de la conciliación familiar. Normalmente, y aún todavía, lo habitual es que del cuidado de las niñas y de los niños nos encarguemos las mujeres. Entonces, cuando se plantea el problema del comedor escolar, cuando una persona no tiene acceso al comedor escolar porque no se le adapta el menú vegano, no se le proporciona, que hay dos posibilidades, o renunciar al principio ético o muchas veces renunciar a la vida laboral. Entonces nos encontramos con situaciones discriminatorias hacia la mujer desde una perspectiva de género, porque es la mujer la que normalmente tiene que renunciar a su puesto de trabajo para poder atender a las niñas y a los niños por no poder dejarlos en el comedor. Entonces entendemos que es una discriminación hacia las niñas, es una discriminación hacia la conciliación familiar, particularmente de las mujeres. Estamos en una época en la que se supone que estamos en la inclusión educativa, en la inclusión de las familias, en la inclusión familiar, en la inclusión de perspectiva de género, que en este caso se está incumpliendo sistemáticamente. Y además, pues, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que la razón siempre primera del veganismo son los derechos animales, es decir, las personas que optamos por una estilo de vida vegano, es basado en un principio ético de respeto a los animales. Por tanto, creemos que eso debe ser además respetado, porque en los colegios justamente eso se fomenta. Es decir, en ningún colegio se enseña que a los animales hay que tratarlos mal, ¿no? Se enseña lo contrario. De hecho, se oculta muchas veces cuál es el origen de los alimentos para evitar entrar en hablar de cosas complejas como puede ser el matadero, dónde acaban los animales, antes de que lleguen a tu plato. Y por eso se ponen, como salía en el vídeo de Izadi, pues unas casitas de colorines donde puede carnicería, tal, pero donde no se ve exactamente la realidad de dónde sale ese alimento. Sí que es cierto que cuando hablamos de agricultura o de alimentos vegetales, no hay ningún problema que sea un agricultor, una persona que trabaja en el campo, pues con su azada, su cesto, su tal, con sus productos vegetales, pero no ocurre lo mismo con los animales. Entonces entendemos que ahí hay una ocultación y hay un principio de que la gente y en los centros escolares no hay un acceso, digamos, a la realidad de lo que es la alimentación, en este caso, y tampoco mucho menos de los animales. Situación en la Comunidad Valenciana. Aquí ya han explicado anteriormente lo de la Comunidad de los Comedores Escolares 2018, que recogen el trabajo, que la alimentación vegana es totalmente adecuada para cualquier etapa de la vida. Y luego, además, hay una ley, esta del artículo 82, que está es la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y de la Adolescencia. Entonces siempre dice textualmente que los alimentos que se proporcionen en todo tipo de menús y eventos para la infancia o la juventud siempre garantizarán la igualdad y la diversidad, ya sea por razones médicas, religiosas o culturales, ofreciendo alternativas. Partimos de la base de que el veganismo es un principio ético, por lo tanto entraría en la categoría de razones culturales, podría ser, pero bueno, serían más bien éticas. Pero bueno, sí que es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana no hay un excesivo problema para que la gente acceda a menús escolares veganos en los centros escolares públicos, privados o concertados. Si los públicos y privados, o sea, los privados y concertados siempre es más sencillo, porque claro, ellos lo que quieren es captar gente, entonces es más fácil que ofrezcan lo que la gente quiere. Los públicos es un poco más complicado, pero sí que es cierto que aquí a veces sí que cuando las familias piden el menú vegano a algún centro escolar público, a veces pues se hacen un poco los despistados, como que bueno, ya veremos, falta tiempo, tenemos que adaptar, pero sí que es verdad que si la familia insiste y si hay detrás alguna organización o alguien que insista, al final lo consiguen sin demasiado problema. El problema que sí que nos hemos encontrado aquí, y supongo que será general, es además de en las escuelas, en los centros de menores, es decir, aquellos centros donde hay niñas y niños menores internados que dependen de la administración, pero que no tienen una familia detrás, porque claro, en el caso que hemos personalizado, en el caso de Izadi,
Es una niña que tiene detrás a su familia. Cuando ella decide ser vegana, pues tanto la hermana o los padres la apoyan y les parece muy bien. Pero las personas que están en centros de menores sí que hemos encontrado casos en los que se quejan de que no se les oferta el menú vegano cuando lo piden. Claro, estas personas además tienen una situación de vulnerabilidad doble, porque están dependiendo de la administración y además no tienen ninguna familia, no tienen a nadie, de alguna manera están desamparadas y no tienen a nadie que de alguna manera insista o luche por sus derechos. Y ahí sí que nos hemos encontrado problemas y problemas que hemos tenido que escribir, hemos tenido que llamar a los centros determinados para decir, oye, que aquí hay una ley que, vale, no habla exactamente del menú vegano, pero ya apunta en esa línea al hablar de la igualdad y la diversidad. Es decir, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de que luego no podemos ir con problemas de no, es que no tenemos dinero, es que no tenemos medios, pero es que eso habrá que irlo trabajando. Pero la base es la igualdad y la diversidad. No podemos estar hablando de educación inclusiva, de integración y de tal, cuando luego estamos discriminando absolutamente y sin ningún problema a cualquier persona que se salga de lo normal. Quiero decir, por un lado hablamos de libertad de expresión, de libertad ideológica, pero por otro lado esas libertades no están garantizadas en absoluto que se puedan llevar a la práctica porque en la realidad luego todos son trabas. Entonces, en este sentido, tanto en los centros, ya digo, en los centros escolares no hemos encontrado mucho problema, más en los centros de menores. Rosa, perdona, tenemos que ir cortando. Sí, Te quedan 2 minutitos. Ya está. Colaboramos con otras asociaciones. Desde hace unos meses formamos parte de la plataforma de Escoles que Alimenten por un menú de calidad basado en productos libres de tóxicos, locales, de temporada, en apoyo de una agricultura respetuosa con el entorno y con sus habitantes. ¿Por qué remarcamos esto? Porque, como bien han explicado las compañeras también, muchas veces, y más en el caso a veces del veganismo, en los menús se incluyen todo tipo de ultraprocesados, hamburguesas procesadas, salchichas, o sea, toda una serie de alimentos que nutricionalmente no son aceptables. Entonces, nosotros estamos en la línea de que los alimentos y la alimentación para niñas y los niños veganos debe basarse en los cereales, las legumbres, las frutas y las verduras, además locales, de proximidad y, si es posible, ecológicas. No tirando de ultraprocesados, porque es cierto que muchas veces lo que hacen los caterings, como no hay comedor en la escuela, sino que vienen de catering, bueno, como aquí hay una persona vegana y tal, compramos 4 ultraprocesados llenos de aditivos, llenos de que no son alimentos naturales, ni locales, ni nada que se le parezca, los colamos y ya está. Y además suelen ser alimentos, ya digo, nutricionalmente muy cutres. Entonces, la cosa es, no queremos consumir productos de origen animal. Respetamos a los animales, pero también respetamos la agricultura local, de temporada y libre de productos tóxicos. Y con esto acabo. Muchas gracias por la atención. Rosa, muchísimas gracias. Gracias por tu interesante intervención. Me quedo con varias cosas. En primer lugar, que a veces sí hay oferta, pero la oferta no siempre es saludable, se conforman con, bueno, pues lo que comentabas tú, ¿no? Una ensalada y unas patatas, o bueno, pues le quitamos la carne, le dejamos la guarnición y con eso pues ya lo damos por listo, ¿no? Y eso desde luego ni es saludable, ni es de calidad, ni es una oferta que se pueda integrar. Luego que las normas, a lo mejor, en este caso del País Vasco, que se han interpuesto, es un arma de doble filo, ¿no? Que al final sí, pero bueno, ya tienes lo que decías tú, ya tienes esto, pues no nos pidáis más, que ya hemos hecho el esfuerzo suficiente de adaptarnos nosotros, como siempre, a vosotros, ¿no? Algo así. Y que el problema pues no son solo las escuelas, sino que también hay otros centros, aparte, no solo los centros de menores, sino otras colectividades públicas, que ya son hospitales, etcétera, donde desde luego, centros de acogida, donde desde luego esto pues sigue siendo una problemática. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, tenemos a la última ponente, que es Nerea Alarcón Cabezas. Ella es de Esbeco y bueno, nos va a dar un poco su punto de vista desde la plataforma. Adelante, Nerea, muchísimas gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, coincido mucho en muchos puntos que habéis dicho, tanto Solay como Rosa, porque es la problemática que encontramos con las familias que nos escriben. Voy a ser muy breve porque al final el resumen va a ser muy fácil. Una familia lleva a los niños al cole, las niñas, y piensa que el tema del veganismo, el vegetarianismo, está ya muy normalizado, que no van a tener problema, llega la hora de inscribirles al colegio y pues, ay, no, mira, es que solo por
por temas de alergia no lo podemos permitir, bueno, déjame hablar con la directora, como has comentado tú, a veces te dan largas y tal. Bueno, hay mucha casuística, pero al final el resumen es que depende mucho de la empatía de la dirección del centro, porque no está, por ley no está obligado, no está obligado que haya un menú 100% vegetal, la opción de un menú 100% vegetal, pero tampoco está prohibido, entonces está un poco en el limbo. Entonces, nosotras desde la asociación queremos dejar claro que las familias no se queden con ese no, porque les da un bajón y empiezan, bueno, miran cambiar del colegio, pues igual si son veganos, dice, bueno, me quedo con el menú ovo lácteo, bueno, me van a quitar las partes animales y, bueno, aceptan así. También hay que ver las situaciones económicas, logística y todo, ¿no? Pero en general. Entonces, nosotras queremos dar ese apoyo, hablamos con los colegios, con el catering, con la dirección, mandamos un dossier con información nutricional, también algunos artículos de UNICEF y lo mismo que has comentado también, ¿no? de los derechos de los niños, etc. Y eso. Nosotras lo que hacemos, intentamos ser muy cercanas con los centros, ¿no? Pues llamando, intentamos reunirnos en persona, hacemos videoconferencia, lo que podamos, ¿no? Y si no, bueno, siempre por pasos, ¿no? Intentamos primero que las familias les expliquen qué tal, pues con información, nosotros les dejamos información, les presentan un dossier y ya si no, pues intentamos meter más presión. Mandamos mail desde nuestra dirección de la asociación para hacer un poco de presión. Y eso, nosotras hacemos la gestión burocrática, lo hacemos gratis, por supuesto, porque esto es para todas y eso. También quiero contaros que en nuestra asociación hicimos dos guías. Una para los colegios, caterings, para defender un poco que la opción vegana o vegetariana se puede hacer perfectamente, que es nutricionalmente adecuada y también que no es más cara que una alimentación omnívora. Y entonces esa se puede descargar gratis, ¿no? Puedes buscar el enlace en Instagram, ahí viene toda la información. Y luego hicimos otra guía de introducción al veganismo para las familias, como los casos los que has comentado, que muchas veces son las niñas las que se han quitado un poco la venda, gracias, y los padres pues están un poco perdidos, ¿no? O los tutores o quien sea. Entonces, ahí hemos hecho una guía para abrirles un poco que se puede, ¿no? Bueno, también comentar pues, cosas que hemos hecho en la asociación. Pues, por ejemplo, hemos colaborado con FOAMPAS, que es una asociación de padres y madres en Vigo, y ahí en todos los colegios que están asociados a FOAMPAS está garantizado la opción de menú vegano, que ha sido reunión, año tras año no, porque creo que ha sido 1 año y medio lo que hemos tardado en conseguirlo, pero bueno, ha sido un éxito. Ahora, ese primer paso hay que intentar que se unan más centros escolares, ¿no? Porque no son todos los de allí, son algunos. Luego también estuvimos en vegana.gal en las 2 ediciones, que la verdad que fue un éxito y estuvo muy bien. Y allí hicimos, aparte de darnos a conocer y que sepan la gente que les apoyamos y todo lo que necesiten nos pueden preguntar, les buscamos información por comunidades, lo que necesiten. Hicimos un taller de maceto huerto con las niñas y alguna adulta también se apuntó. Y hicimos alguno de cocina y quiero resaltar que había niñas que no eran veganas ni siquiera vegetarianas y lo que queríamos era visibilizar y normalizar que no somos bichos raros y que, ya ves tú, una manzana cortadita con crema de cacahuete, etcétera, pues que no es lechuga ni cosas raras, ¿no?
Y vale, también en el Ayuntamiento de Madrid se consiguió, no gracias a nosotras, evidentemente, ya estaban trabajando en el Ayuntamiento, se consiguió que en todas las escuelas infantiles de primer ciclo, por obligación, no se podía negar la opción de menú vegetal, que es un logro pequeñito, pero bueno, porque solo en Madrid ciudad hay guarderías que dependen del ayuntamiento y otras que dependen de la comunidad. Solo las que dependen del ayuntamiento, aunque estén dentro de la ciudad, son las que se ha conseguido esto. Y bueno, en nuestra web también tenemos algunos menús preparados por nutricionistas. Por ejemplo, ha participado Sara Garcés, que ahora ha sacado un libro para niños que se llama Vegues y Fuertes, que os sonará. Y quería comentar también que en las guías que hemos preparado, que las hemos hecho nosotras, las ha revisado la nutricionista Cristina Santiago. Y bueno, recalcar sobre todo lo que he dicho al principio. El resumen es los prejuicios que nos podemos encontrar en los colegios. Y que igual piensas que en una ciudad grande están súper abiertos y resulta que topas con un director o una directora que no le parece que un menú vegano sea nutricionalmente adecuado y no, mira, es que es imposible, ya ha llamado, igual hasta hemos hablado con el catering y dice, no, a mí no me ha llamado nadie. Pues dice, por lo menos vamos a recabar información. Y hay unas cosas muy absurdas. Por ejemplo, hay sitios en que dicen, bueno, no te lo puedo adaptar el menú. Te adapto el menú, te quito como el menú que habéis puesto, te quito los trozos de animales, pues, perdón por la expresión, pero es así, y se queda un menú nutricionalmente horroroso. Y ya por último, también recalcar que a nosotras nos gustaría que hubiera la opción de menú vegano en todos los centros escolares, pero nutricionalmente adecuado. O sea, que no es, no, mira, ponme todo verduritas o... No, queremos pues las legumbres, pues típico, pues el plato de Harvard, que ya saben las nutricionistas todo lo que es. O sea, eso es. Muchísimas gracias, Nerea. Vosotras. Yo casi que me quedo con lo primero que has dicho, ¿no? Que al final depende de la empatía del centro y de la empatía de la gente en, bueno, pues en ofrecer esta posibilidad, ¿no? Y que a estas alturas tengamos que depender de la empatía de unos y de otros para algo que tiene que ser un derecho fundamental de todas las personas, pues bueno, y el hecho de que estemos aquí ya demuestra que es una problemática y que aún queda bastante por recorrer. Pero bueno, estamos en ello y lo importante es estar todas juntas. Dicho esto, bueno, muchísimas gracias a todas las ponentes. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Hola, buenas. En primer lugar, gracias a todas por la labor que hacéis. A ver, yo soy mamá de un nene de 2 años, vegano. También me he encontrado pues, con impedimentos, sobre todo en la escuela pública. Pues por lo que tú comentabas, ¿no? Por la cero empatía por parte de la dirección, porque al final pues creo que las limitaciones las ponen ellos. Entonces, Inma, quería preguntarte, ¿no? Porque tú has comentado algunas dificultades que os encontráis como nutricionistas, que con todo el respeto, ¿vale? Pues pienso que al final no son dificultades como tal, sino a lo mejor como falta de interés, ¿no? Porque comentas que hay dificultad para encontrar productos, o sea, sustituir la proteína animal por proteína vegetal, porque hay dificultad en adquirir ciertos productos como la proteína, o sea, la soja texturizada o demás. Entonces es complicado hacer platos solo de legumbres para sustituir a la proteína animal. Entonces, ¿tú crees que realmente es una limitación y es un problema o es falta de interés por parte, por ejemplo, de los caterings? ¿Es por falta de interés o por falta de hacer bien los números? Porque creo que todos aquí sabemos que no tiene por qué ser más caro. Al revés, por ejemplo, la soja texturizada en cuanto a nutricionalmente es mucho más barato el kilo que tú necesitas para sustituir un trozo de pechuga de pollo, por ejemplo. Exacto, sí. A ver, las razones que a nosotros nos dicen son unas, las razones reales pues seguramente sean otras. Y parten yo creo que de la falta de interés o la falta de creer en que esa opción
es perfectamente válida la opción sin productos de origen animal y que es suficiente nutricionalmente y que se puede apoyar como cualquier otra opción de cualquier patología o alergia, intolerancia, que incluso resultan a veces dietas insuficientes, porque hay gente que desgraciadamente tiene patologías que hacen que su alimentación pues esté deficitaria en algún nutriente que haya que suplementar. Entonces, claro, también, por ejemplo, comentabas, ¿no? A ver, espera, que me lo he apuntado. Vale, sí, también que uno de los problemas era la desconfianza de la clientela, padres, ¿no? Yo, por ejemplo, en la escuela infantil de mi hijo, con 1 año, el menú era longaniza, morcilla, merluza rebozada. Claro, yo como padre, si fuera omnívora, eso a mi hijo no se lo daba con 1 año, vamos. Entonces, que esos padres no desconfíen de ese menú en cuanto a nutrición, o sea, nutricionalmente lo veo fatal. Entonces, ¿cómo pueden desconfiar de un menú vegano, que al final es un menú, si nos basamos en materias primas, ¿no? Es un menú saludable y sostenible, en comparación a ese tipo de menús que ofrecen en los colegios, ¿no? Con muchísimos procesados de origen animal, pero los padres no dicen nada porque al final está en su día a día, ¿no? Aceptado. Sí. Entonces, me sorprende, ¿no?, que al final los padres desconfíen de un menú vegano cuando normalmente es mucho más sano de lo que ofrece en los menús omnívoros. Estoy 100% de acuerdo. O sea, como representante del colectivo y como ejerciente en mi día a día, y tampoco lo comprendo. Yo creo que falta mucha formación en general a toda la población y en especial a estas familias, y es muy difícil llegar ahí, porque las familias que están interesadas en la alimentación y por tanto de sus hijos, pues al final no hace falta formarles más. Siempre pues se puede aprender más, pero ya tienen unas bases y un interés que va a ejercer pues muy buena influencia en la salud de sus hijos en el futuro. Pero el resto, que es, por desgracia, la inmensa mayoría, nos resulta muy complicado llegar simplemente para informarles de una alimentación equilibrada. Ya no te digo vegetariana o vegana, simplemente equilibrada, sin ultraprocesados de ningún tipo, ya está. Es muy complicado. No les interesa, yo creo que no es su prioridad el tipo de alimentación, simplemente pues que los niños coman. Si los anuncios dicen que zumos, yo qué sé, barritas, cereales, lo que sea, son productos para niños y se lo comen bien y no hay problemas, pues ya está. Creo que va por ahí. O sea, es mi punto de vista y también por la realidad que tengo yo y lo que conozco del trabajo, etcétera. Pero, por ejemplo, estamos hartas de ofertar charlas, talleres de cocina, de dinámicas, de actividades a los centros escolares para que acudan las familias gratis, y siempre vienen las mismas, que son las personas que ya están interesadas en ello, que ya se saben todo lo que vamos a decir porque ya lo han visto 1000 veces o se lo han estudiado, y bueno. Pero hasta los caterings, porque nosotros nos hemos prestado voluntarios para ir a hablar con ellos y decirles que, o sea, platos, sustituir, ¿no?, una cosa por otra, y se niegan a escuchar, o sea que... También os digo otra cosa, y es que de lo que yo conozco la profesión, si hubiesen más personas con la profesión de dietista nutricionista, o sea, mayor número de personas dedicadas a hacer los menús, habría una mejor calidad y una mayor variedad. En muchas ocasiones nos encontramos con que un centro, pues bueno, hay dietas que adaptan más o menos en el centro, en plan, pues como habíais dicho, quitamos esto y ponemos esto otro y al final queda un menú deficitario. Y es porque no cuentan con el trabajo de dietistas nutricionistas. Piensan que, bueno, quitando esto y esto y ya está, pero es que eso no ha estado supervisado nutricionalmente y igual es deficitario o se pasa algunas cosas y no llega a otras. Entonces, eso también sería posible sería mejor que hubiesen más personas trabajando en esto, porque a veces se les complica el trabajo y son empresas que van siempre al límite de tiempos, de entregas. Es que yo he trabajado en varias y es siempre así. A lo mejor en otros sectores también, pero este es el sector que conozco. Y entonces, pues es complicado meter como algo que no estaba previsto, buscar buscar a los proveedores que te traigan esos alimentos que no estaban previstos, corriendo a última hora, total para a lo mejor dos niños en un centro, que si son 300, pues es como que ellos lo ven como una minoría y al final hay que dar una alimentación adecuada a todos. Y ahí, pues bueno, hay esos problemas. Yo estoy de acuerdo con esa visión de que igual
falta interés y falta formación también. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas. A ver, esta pregunta es para todas, pero también está más enfocada a la secretaria, porque yo creo que podría aportar un poco más desde el punto de vista de institución o de llamarle como Estado. Pero aparte con la compañera, además que yo también tengo 3 hijos, veganos, bueno, todo eso. Temas políticos, temas sociales, temas incluso de medicina, porque como también lo ha dicho la compañera de FEUMBE, cuando nos ven, incluso yo no me etiqueto como vegano, aunque lo soy, pero ya como que genera rechazo. Y yo, por ejemplo, tampoco digo que soy normal, ni soy anormal, porque al final también nosotros lo que hacemos es darles unas bases como, no, si yo soy normal. Entonces, lo que quería preguntar es, aparte de toda la información que dais como dietistas de menús y demás, también lo que quería preguntar es, también para Ofelia, es qué formación o qué enfoque se le da a directores, políticos, gente que tiene que ver dentro para que eso no suceda más. Porque yo creo que es más social. Porque tú puedes encontrar un problema con una directora, como es nuestra cosa. Que nosotros al final dejamos de llevar no llegamos a inscribirlos a un cole porque digo, si esto es por un menú, imagínate, ¿qué no me va a decir con otras cosas? Da igual. Es como en el cole que iba también cuando eran muy pequeños, ahora tiene 7 casi, y decía, mira, es que hemos salido al cole, te leen un cuento sobre la Happy Cow, la vaca feliz, y luego entran y se la comen. Y entonces tú decías, bueno, ahí ya no voy a entrar, ¿vale? Pero yo quiero que, aparte de todo lo que ha dicho Nerea, todo lo que han dicho, sin llevarlo a ningún extremo, que es como la gente lo ve, ya sea político o tal, ¿qué es lo que se va a aportar para que un director, un secretario, un político lo vea ya de una forma natural? Es decir, yo creo que es natural, porque si no al final, ahora hablamos de niños. Incluso yo llevo 15 años como vegano y he sido ultrajado de una forma u otra. Y me da igual el símbolo político, me da igual el símbolo... Es que me da igual, entonces eso al final te afecta. Entonces yo también quería saber si aparte del tema de menuses, alimentación, qué es mejor, qué es peor, lo que ha dicho Miriam Martínez, lo que ha dicho, qué es lo que se da de pautas para que esas personas abran la mente. Porque eso yo creo que no se hace. No, siempre se ve como... Este es de izquierdas, este es de derechas, este es vegano. Digo, no, es decir, somos personas y yo me alimento como yo quiero y como yo... Y ya no hablo de médicos. Es decir, nosotros hemos ido a 4 pediatras porque 2 de forma despectiva te echaban y 2 como que te incitaban a irte. Y a mí eso no me molesta. Me molesta es que no se dé en las carreras, no se dé pauta de una forma ya empática y ya que sea de forma energética que te dé. Es que eso es la persona. Y sí que se hace, como ha dicho ella, a nivel social, cualquier tipo de colectivo, cualquier tipo de religión, eso sí que se hace. Pero digo, si es muy fácil hacerlo con todo. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque yo aquí puedo debatir con Nerea, qué pasa con un cole, pero no se hace. Y eso sí, siempre llevarlo a un hecho en particular. Y no es eso, es hacerlo como algo más general. Y entonces yo creo que eso, tanto Ofelia como vosotras, también tenéis que darle como un más amplio. No solo es que el menú valga 4 euros, que sea público, que sea una equidad, porque eso no se hace. Y yo lo veo en el día a día. Y eso que a mí me da un poco de tristeza, porque genera rechazo. Genera con el dinero, genera porque va una mamá, ¿sabes? Entonces eso creo que no se hace, ni a nivel social, ni a nivel... Es que a ningún nivel. Entonces quiero saber vosotras qué es lo que creíais que haría falta para que eso se lleve a cabo, porque creo que eso es fundamental y no se hace. A mí me gustaría... Sí, pues Adelante. Sí, bueno, muy brevemente quería decir que si bien nosotros estamos también, y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que debería haber cocinas en las escuelas, los caterings de la Comunidad Valenciana sí que tienen opción vegana, por lo menos los más conocidos sí que tienen opción vegana. Claro, ellos hacen números, ellos quieren vender comida, entonces si hay mucha gente que lo pide, pues ellos la ofertan. Lo digo porque los colegios se hacen los locos con eso y luego no es cierto, luego los caterings sí que tienen la opción. Y lo que dices es muy cierto. Entonces, cuando antes estábamos hablando, hemos hablado de la inclusividad en la educación. Pero claro, ¿inclusividad qué quiere decir? Porque es muy fácil decir, la educación tiene que ser inclusiva. Vale, estamos todo el mundo de acuerdo. Pero ¿inclusivo qué quiere decir? Pues quiere decir exactamente lo que tú estás diciendo. Inclusivo significa que cuando hay personas que nos salimos de la norma habitual,
no se los tiene que respetar, pero no solo respetar, decir, vale, yo te respeto, no, tú me respetas, no, tienes que poner las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo ese principio ético que yo tengo, o sea, creencia religiosa, cultural, principio tal. En la ley está. El problema es que luego eso no se lleva a cabo y como siempre se queda todo en la buena voluntad de las personas que están rigiendo pues, secretarías autonómicas y tal. Si es una persona de mente abierta y más o menos que simpatiza con el tema, pues lo tendrás más fácil. Si es una persona que no, pues entonces estamos, digamos, al albur y al capricho de quien está en la administración. Y eso no tendría que ser así. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que en este decreto nuevo que va a salir y en la nueva normativa, de alguna manera se tiene que puntualizar exactamente lo de la inclusividad, qué quiere decir y cómo se lleva a la práctica. Porque a mí que me diga que es una educación es inclusiva y que luego nos encontremos con que la gente tiene que estar tachando el menú, que hay que reunirse 45 veces con la dirección del centro para explicarles que un menú vegano es saludable, eso no es de recibo. Eso es inadmisible. Entonces, sí, yo sí pienso que la normativa debería estar, y a lo mejor en este nuevo decreto que se está planteando, debería incluirse exactamente un desarrollo de lo que significa la educación inclusiva. Solange, adelante. A ver, yo lo que pienso también es un poco redundar en lo que dijo la compañera. Hace falta educación y empatía en todos los sectores de la sociedad y en todos los niveles educativos. Y otra cosa que es fundamental, y que lo digo como madre, como estudiante de periodismo y como activista. En todas las temáticas en las que hay cerrazón social es indispensable el activismo y que haya difusión, prensa, y las dos conectadas. Para mí es imprescindible en esta temática. Inma, no sé si tú quieres retomar la... Nada, simplemente resaltar que en la carrera de dietética y nutrición tenemos una asignatura de deontología donde, bueno, y aparte nuestro código deontológico incluye que tenemos que garantizar menús saludables para toda la población con todas sus particularidades, como hemos dicho, de patologías, motivos religiosos, culturales, éticos, etcétera. O sea, y ahí se incluye, por supuesto, se incluiría esta opción. O sea, quiero decir, hay que garantizar a todas las personas una alimentación saludable. Entonces, desde ese punto de vista, en nuestro ejercicio profesional estamos obligados a elaborar menús y dietas adaptadas a todas las personas, sea cual sea su condición o su ética, su religión, etcétera. Entonces, salimos formados, dietistas, nutricionistas, para ejercer así. Después ya, pues, lo que se haga, cada uno se responsabiliza de eso, pero partimos de esa base. Gracias. Yo creo que también el compañero se refiere mucho a la desestigmatización, ¿no? Del ser vegano, vegetariano, y al final yo creo que esto es un trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad, de remar todos hacia el mismo lado. Creo que por aquí el compañero tiene una pregunta y con esta ya terminaríamos. Hola, bueno, yo quería puntualizar que este problema no sucede solo en colegios, sino en general en instituciones públicas, o sea, en hospitales incluso, ¿no? Y una cosa que me sorprende mucho es que, a pesar de que la evidencia científica nos está avisando de que hay que reducir bastante el consumo de productos de origen animal, no se está reflejando, digamos, a la población. Se queda todo en esa burbuja de científicos y de gente especializada, ¿no? Entonces, mi pregunta es si creéis que puede haber ciertos lobbies o ciertos grupos de interés y tal, pues para que no se sepa esto, ¿no? Porque, por ejemplo, me he encontrado folletos de prevención de cáncer de colon, no mencionan en ningún momento la carne. Esto sería impensable si fuera cáncer de pulmón y no se mencionara el tabaco, ¿no? Entonces, ¿creéis que puede haber lobbies de presión o algo así que estén, digamos, fomentando el rechazo social hacia lo vegano-vegetariano y ocultando como toda esta problemática en cuanto a la salud, especialmente sobre los productos de origen animal? ¿Quién quiere? Nerea, adelante. Yo te voy a responder muy fácil. Yo he visto carreras de la mujer patrocinada por Central Lechera Asturiana.
Yo con eso te digo todo. Hay muchos estudios relacionados con cáncer de mama, etcétera, lácteos. O sea, claro que hay lobbies, ya lo sabemos lo que hay. No es que creemos que haya, es que están ahí. Lo mismo que en los libros de texto, que la vaca nos da leche, eso está ahí, eso falta mucho por hacer. Sí, a ver, en ese sentido es evidente que hay un interés de las empresas y de las grandes instituciones para que se siga comprando determinados alimentos, no se quiten determinados conservantes, azúcares y demás, porque evidentemente hay interés económico en todos los sentidos. Es como, sí, la ironía de ciertos aspectos del feminismo que lo vivimos constantemente, tanto a nivel universitario como a nivel social. Es que te vas a una charla sobre violencia de género que en vez de darla a una mujer, la da a un hombre. Y de perspectiva de género, creo que no. Y eso pasa en todos los ámbitos, pasa en los colegios, en las universidades, en los mítines políticos. Evidentemente hay avances, pero faltan muchísimo en este sentido. Sí, perdona. Y también con las polémicas de la definición, que si se tiene que decir bebida vegetal en vez de leche vegetal, porque a ver si la gente se va a confundir. Y lo de que no se pueda llamar hamburguesa. Luego está lo del cabello de ángel, los orejones, no sé qué, o perritos calientes, pero no puedes decir leche vegetal. Y cosas absurdas. Pues ahí detrás están los intereses. Pero bueno, así es. Es obvio. Hay una palabra más. Vamos a hacer, ya me sabe fatal, es que llevamos 15 minutos de retraso en el programa. Si cualquier cosa, siempre las ponentes van a estar aquí, bueno, ahora aquí después, así que si tenéis cualquier pregunta os podéis acercar a ellas. Yo, para cerrar esta sesión, bueno, me quedo un poco con que sí, que han habido muchos avances, que las herramientas están, que el conocimiento está, pero que quizá todavía nos falta un poco de voluntad, ¿no? Y que quizás, y bueno, pues con esa empatía que has comentado, si todas y todos remamos pues en el mismo rumbo, pues esperemos que lo consigamos muy pronto. Muchísimas gracias a todas por haber venido y bueno, nos vemos por aquí. Esperamos que os quedéis a la siguiente sesión.